te olvides dónde te quedaste. Cuéntanos, ¿cómo les pareció? ¿Cómo va? ¿Cómo sienten? Escriben cómo sienten lo que van hasta ahorita. Eso es lo que le dice. ¿Cómo les parece? Vamos, vean, dejen sus comentarios. Oye, ¿me ves? ¿Ya? Eso es lo que dele. Como dice por ahí, respira hondo y toma un poquito de agua. Ya tomé agua, estoy respirando hondo. Esto parece mentira que esté sucediendo en el siglo XXI, de que se caiga a bajones en internet y justamente en Shabbat. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Han comprendido hasta ahorita lo que es expuesto? Bueno, ok, hagan un comentario. Aquí lo estamos recibimos el comentario que usted haga, ¿ok? Me parece muy bien. Vamos bien. Eso es como una frase por ahí muy conocida, ¿no? Vamos bien. Ok, decíamos pues que seamos un muro, pero un muro ¿para qué? Como de protección. ¿Contra qué? Contra la difamación, el chisme, el desprecio, la chonjará, la destrucción. Decíamos porque de que nuestros sabios han dicho que hay 3 personas que dañan cuando estas cosas suceden. Cuando alguien lanza una maldición, porque decir algo mal es una maldición. Maldición, algo que es mal dicho. Primero, el que lleva ese COVID-19 de la chonjará, el falso testimonio. Segundo, el que oye el chisme y presta atención a la lengua mentirosa. Ustedes dicen, bueno, pero es que la segunda persona no está diciendo nada. Sí, porque está prestando atención. Y ella, esa persona es la más importante de estos 3, porque ella puede romper ese vínculo, ese hilo que está propagando algo malo, hablando mal de otra persona, diciéndole simplemente a la persona, no me digas nada de esa persona. Si no me va a edificar, no me digas nada. Si ella no está presente, no digas nada tampoco. Ok, la segunda persona es más importante. La tercera persona, la persona contra la cual se está hablando. Fíjate, el primero sufre daño, porque se enferma el alma y se contamina. Y de continuar así, esta persona será excluida de la congregación de los hijos de Israel. Eso es lo que hay que hacer. Amado, hay que hacer, excluir a estas personas que vienen a hacer daño a otra persona. Nosotros decimos que preferimos perder una manzana podrida que 10 se vayan a podrir. Y el peor daño lo sufre el difamador, el chismoso, pues su alma se le contamina y sus ojos se ciegan y pierden el privilegio de ser útil, ser un útil justo en un momento de mayor honor y gloria
que ha sido dado a los hijos de Israel. Por eso es mi petición al Eterno, amado. Es mi oración que esto nunca tenga lugar intencionalmente entre nosotros. Que esto vaya lejos de la comunidad judía de Jacob y de nuestras hijas, la cual nombré al principio. El segundo, sufre. ¿Por qué? Porque al prestar atención al chismoso, deja que el veneno de la difamación entre en su corazón y daña su espíritu, convirtiéndolo en un potencial, en un potencial chismoso también. Y por último, el tercero, porque los espíritus inmundos tienen ocasión de destruir su trabajo y frenan el oficio a Dios. Ese oficio por el cual tú fuiste criado, el oficio de servir al Eterno, eso se frena, amado. Muy bien. La parashá nos advierte que cuando hablamos, debemos de hacerlo con la intención de bendecir a los demás, de instruir a los demás, de sostener y apoyar a los demás en el cumplimiento de sus deberes hacia Adonai y hacia la comunidad. Amén. La educación. Hoy, cuando estamos muy cercanos al día de la Torah, ruego a todos su buena intención en la grandeza espiritual para proponernos que las palabras que salgan de nuestros labios sean siempre palabras que edifiquen, palabras que sanen, palabras que orienten y que levanten a los demás. No importa si son voces cercanas o lejanas que nos hieren, pero que no respondamos nunca con la misma moneda, ¿no? Que nunca difamemos, que nunca levantemos falsos testimonios contra los demás. Cada uno de nosotros debe ser un guardián que proteja nuestra comunidad contra el virus terrible del chisme, la murmuración y la calumnia. Les voy a decir algo. Hay ciertas expresiones que forman parte de sintomatología del virus de la Shonkará. Hay frases muy, a veces nos hace reír, son hasta cómicas. Hay personas que cuando quieren hacer alguna relación cara,
se acerca y te dice, Jaime, me dijeron, a mí no me crea, pero se está diciendo esto. Te voy a decir esto, pero no se lo diga a nadie. O si no, dicen, Noelia, ¿te enteraste de la última? Es cómico, ¿verdad? O si no te dicen, te voy a decir esto, pero no me pregunte quién me lo dijo. Wow. Entonces, resulta bastante cómica todas estas expresiones y estas señalan el virus de la zóncala. Estos son los síntomas. Cuando usted oiga algo así, aléjese, no sea el segundo, corte de una vez. Que esto no ocurra, amado, entre nosotros. Baruch Hashem. Que cada una de nuestras personas, de nuestros hijos espirituales y comunidad, sean conocidas por su integridad, por su responsabilidad, honestidad y santidad. Una persona íntegra, responsable, honesta y santa, wow. De ese tipo de persona debe estar llena nuestra comunidad. Que no permitamos a la lengua mentirosa sembrar cizaña y discordia entre los hermanos. Que todo el que aspire a ser miembro de nuestras comunidades sea instruido en el mandamiento de hablar la verdad, con amor, apropiadamente, siguiendo las reglas que el Eterno nos ha dejado. No está permitido hablar mal de otra comunidad o de otras personas, aun si fuese cierto lo que se dice. No está permitido difamar de ningún hermano, ni cruzarse de brazos ante el abuso de otros y la difamación de otros. No está permitido hablar mal de ningún otro líder, y ni siquiera de otro rabino, de otro siervo del Eterno, de un moé, de una morá, de la reversa. No. Porque, amado, la intención es dañar, difamar o condenar. Entonces, amado, la palabra amor, no amor, amor, habla. Entonces, habla lo que contribuye al amor, a la unidad, el compañerismo, la paz entre los hermanos. Habla lo que ayuda a los demás a cumplir su rol que le ha sido asignado. Habla lo que permita a su hermano alcanzar el propósito del Eterno para sus vidas. Amor habla lo que inspire
a la santidad, el gozo, la edificación, la buena obra entre los hermanos. Hablando lo que eleva entre vosotros, orando juntos, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Y esto me hace recordar la época en que asistíamos a la sinagoga, ahora no, por esta pandemia, que nos reuníamos después de escuchar, de salir de abordar Torah, del servicio de la Torah, íbamos a almorzar ahí mismo, en la misma sinagoga, todos sentados, uno compartía a otro le sacaba un poquito de esto, otro a mí me llevaron un dulce, en fin, algo hermoso que compartíamos. Eso va a suceder nuevamente, amado. Vamos a orar para que eso suceda y siga sucediendo, amado. Con sencillez de corazón y adornando así la doctrina de nuestro Padre, la fe de Mashiach y la esperanza gloriosa de Israel. Por aquel que da la paz a su pueblo, darnos abundancia de paz y prosperidad. La segunda parte que quiero compartir con ustedes está en Levítico 22, 31, 33, que dice: guardad pues mi mandamiento y cumplidlo. Yo Adonai, y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Adonai, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Yo Adonai, yo Yud-Heh-Vah-Heh, bendito sea. En estos pasukim, en estos versículos, hay dos misbot, dos mandamientos. Y son guardar y cumplir los mandamientos y no profanar su nombre. Porque la razón es santificar el nombre, santificar su nombre, no profanar su nombre. En esta instrucción básicamente se nos ordena guardar la letra y el espíritu de su Torah, ya que guardando mandamientos yo puedo profanar su nombre, lo que es conocido en hebreo como Hilul Hashem. Pero si guardo su mandamiento con un corazón correcto, entonces estoy haciendo un Kiddush Hashem, o sea, santifico su nombre. ¿Qué es un Hilul Hashem? Hilul Hashem. La palabra halal es su raíz. Tiene un significado de vaciado. O sea, da la idea de algo vacío por dentro. ¿Me entienden? Me he podido explicar. De allí que es que también la palabra es usada para designar a un cadáver. ¿Sí?
un cuerpo vacío por dentro, desprovisto del espíritu que lo vivifica. O sea, un cuerpo sin alma. El propósito por el cual el Eterno quiso darnos su Torah es porque Él quiere morar en nosotros. Shemot 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Una de las funciones de la Torah del Eterno es purificarlo como vasija. De esa manera nos convertimos en ¿qué? En un santuario, en un mikdash. Y entonces su presencia divina puede llenar y habitar en nosotros. De esa manera Él nos llena y se manifiesta por medio de nosotros en este mundo inferior. ¿Te acuerdas, Jaime, de lo que estamos hablando? Él creó los mundos inferiores. ¿Para qué? Para poder luego llenarlos. Pero para que esto sea posible es necesario un medio que atenúe la intensidad de su luz y así ésta puede habitar en los mundos inferiores. Un medio que al mismo tiempo que atenúe, que disminuye, ilumine, oculte, pero al mismo tiempo manifieste esa luz que es su Shejinah en el mundo, en este mundo. Hilul Hashem es un acto o una vida que evidencia estar vacía. Una vida o un acto que esté desprovisto de su presencia divina. Es entonces donde se transgrede el mandamiento de no profanar mi santo nombre. ¿Me sirvió explicar? Bueno, más adelante a lo mejor se va a crear un poquito más la idea. Con esta transgresión, el objetivo de la observancia de su Torah se anula. En el texto que dice, yo Bajei, que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto. Mostrando que el objetivo con el cual Él nos liberó fue precisamente ese, santificar su nombre. Entonces, al profanarlo, incumplimos con el propósito de nuestra libertad, quitando a toda nuestra observancia su sentido, quitando todo lo que yo guardo de la Torah, guardando los mandamientos. Definitivamente que una persona, aunque guarde mandamientos, puede tener una vida profana, una vida desprovista de la presencia divina, que la vivifique, como el mismo Santo Maestro Jesús se hizo ver a los religiosos de su época, que dijo en Mateo 23, 24, 28. Mira lo que dijo: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros!
escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escriba el fariseo, hipócrita, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Wow. ¿Qué te parece, Jaime? Como pueblo, Israel no logró santificar el nombre del Eterno, aunque fueron en pos de la Torah. Fueron con un corazón duro y Adonai no los dejó entrar en su reposo. Por lo tanto, aunque guardaron mandamientos, estaban vacíos, sin esa presencia divina, presencia que no pueden habitar en un templo, en un santuario impuro. Déjame decirte, si estás impuro, la presencia de Hashem no está en tu vida. No puedo reírme, porque es verdad. Ahora veamos lo siguiente. Yeshua, el medio para el Kiddush Hashem. Yeshua es el medio para que hagamos Kiddush Hashem. La persona que verdaderamente ha tenido un encuentro con el Eterno por medio de su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, su sangre lo purifica y lo limpia por dentro, para que entonces la presencia divina pueda habitar en esa persona. Así la observancia de esos mandamientos son una consecuencia de la obra que Hashem ha hecho en el corazón del hombre. Entonces, esa vida de Torah es un Kiddush Hashem que muestra por medio de su forma de actuar, su actitud, su caminar, está lleno de la presencia divina. Presencia divina que ha podido habitar en el hombre gracias a la purificación realizada por el sacrificio de nuestro Santo Rebbe de su Hamashiach. Amén. Si yo estuviera en la sinagoga, aquello se caía abajo de gente diciendo amén, amén, amén. Puede escribirlo ahí, escriba, amado, porque en este momento está sintiendo. Yohanan 14, 22, 23 dice, y dijo Judá, no a Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Baruch Hashem. Baruch Hashem, amado. A eso se refirió Shaul cuando dijo en Gálatas 5:14, que dice, porque toda la ley está en esta sola palabra, se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis uno a otro, mirad que también no os consumáis uno a otro. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Pero si sois guiados por el Rúa, por el Espíritu, no estáis bajo la ordenanza prohibidas y manifiestas son la obra de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, enemistad, pleito, celos, contiendas, herejías, disensiones, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Hashem. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero que son de Masías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando uno a otro, envidiándonos uno a otro. Ese es el mensaje de nuestro Rab Shaul, el cual describe en su carta a los Gálatas la característica de una vida profana, de una vida que santifica el nombre de Hashem. Aunque sabemos que Hashem va al hombre con misericordia y benignidad, contemplando en su juicio nuestras debilidades como hombre, no debemos olvidar que Él no toleró al pueblo que profanó su nombre, sino que lo aniquiló. Ahora, Él se ha provisto de un medio, Yeshua, por medio del cual todo su poder, su perdón, su gracia y bondad se manifiesta en este mundo ahora. Él nuevamente no va a tolerar al que profane su nombre, menos ahora que Él ha provisto todo lo necesario para que el hombre santifique su nombre.
Ten mucho cuidado, amado, con esto que está nombrando, queriendo pronunciar las 4 consonantes con unos nombres que ni tú sabes si es ese o no es ese. No estoy tratando de criticar, sino alentando que tengáis mucho cuidado, amado, que pensando que estás cumpliendo la Torá con pronunciar el nombre del Eterno como a ti, tú crees, podría estar profanando el nombre del Eterno. Y déjame decirte que tú muy bien sabes que de esas 4 letras yo puedo sacar 4 nombres también, diferentes. Ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? Que viene con ese trasfondo, ya su cultura, su idioma es el hebreo. Es la instrucción directa que Dios le ha dado, se cuida de los nombrados. Que somos nosotros para pronunciar el que creemos que es. El Eterno no va a tolerar nuevamente al que profane su nombre, amado. Menos ahora que Él ha provisto todo lo necesario para que el hombre santifique su nombre. Un hogar en donde reposa la presencia divina es un hogar en donde todos sus miembros son felices, con una autoestima sana, sin temores, sin traumas emocionales y mentales, un lugar donde la era mesiánica se vive por anticipado. Amado, hay que tener cuidado de tomar la letra de la Torá para justificar nuestra maldad. Porque de ser así estaremos guardando mandamientos, pero nuestra vida estará desprovista de santidad. Seguiremos actuando como personas malvadas, vasos impuros. Una vida de santidad es evidente para todo el mundo, amado, aún para los que no estudian Torah. Y con esto me despido, amado. Y quiero despedirme con una noticia ante la versión arónica, que el próximo jueves, amado, el próximo jueves vamos a tener clases, pero no física, sino por internet. Sería interesante que cada uno estuviese en su celular, inteligente obviamente, o en su tablet, o en su computadora, Google Meet. Google Meet. Meet se escribe M-E-E-T. Meet. Google Meet. Yo estaré pasando a los que están en mi directorio, estaré pasando la clave, ¿no? Se dice. El link. Estaré pasando para que se puedan desarrollar. Ahora serían... Una sorpresa. Bueno, va a ser una sorpresa. De todas maneras, yo estaría avisando con tiempo. Amén. Bueno. Amado, que Adonai te bendiga este jueves. Que Adonai haga resplandecer
su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y pone de ti paz. Shalom. Te iba a decir algo, bueno, sobre esta clase. Vamos a empezar a recuperar el tiempo que hemos perdido, ya que no sabemos hasta cuándo va a durar este asunto. Amado, aproveche. No tiene que pagar pasaje, no tiene que tomar autobús, no tiene que arriesgarse a que le puedan contaminar. Va a disponer el tiempo necesario porque va a estar en la comunidad de su casa. Puede estar en Choe, así que en Bermuda, así que no hay problema. Así que vamos a recuperar el tiempo que se ha perdido en las clases. Porque deseo que todos ustedes puedan hacer una unidad con la idea, con la enseñanza de su rabino, de la enseñanza de su moré, de su revesa, de que la misma revesa también va a tener las clases para las mujeres, para los caballeros, aquellos que quieran sumarse, no hay problema, porque aquí en Bellacón no tengo problema, que si la esposa del rabino no puede enseñar, no tenemos el problema, ¿ok? Ella enseña lo que yo le autorizo, así que, bueno, el rollo, el uno, ¿verdad? Entonces, bueno, amado. Bueno, entonces, saludo nuevamente a todas nuestras hijas, a Bella Coloteque, a Tefilá, aquí en el Valle, Berejen, sede principal, Berejen Sur, nuestros amigos de Brasil, de Margarita, México, Panamá, Colombia, España. Bueno, y espero pues que este video que ustedes están escuchando lo pueden compartir, porque esto queda archivado, así que lo pueden compartir. Amén. Bueno, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.